Vivimos en sociedades profundamente digitalizadas. Informarnos, opinar, discutir, indignarnos o tomar postura sobre algo ocurre cada vez más a través de una pantalla. Pero aquí va una pregunta, digamos, un tanto incómoda. ¿Qué sucede cuando los espacios digitales no solo nos informan, sino que comienzan a moldear activamente lo que creemos, lo que rechazamos y a quienes consideramos un enemigo? Para intentar responder a esto, hablaremos hoy de un artículo muy interesante que encontré en la web, titulado Retos filosóficos de las sociedades digitales, esbozo de un enfoque sistémico, de Astrid Wagner, un texto francamente fascinante. Así que quédate porque esto no es solo un problema tecnológico, sino una cuestión mucho más profunda sobre cómo convivimos, cómo deliberamos y cómo decidimos juntos en esta era digital. Para comprender el caos actual que atraviesa la comunicación digital, Wagner nos propone dejar de pensar la sociedad como una estructura similar a una máquina y empezar a imaginarla como un ecosistema. En ese entorno, la desinformación no es un simple error ni un chiste aislado, es más como un tipo de virus, uno que se propaga con enorme rapidez. Pero, ¿qué es lo que ataca ese virus? Desde esta perspectiva, busca vulnerar el equilibrio entre lo ético y lo epistémico, es decir, entre lo que consideramos socialmente aceptable y lo que realmente sabemos del mundo. Lo anterior suena complejo, pero pensemos en ello como un edificio que se sostiene sobre tres pilares fundamentales. El primero es la incertidumbre, que es natural porque no podemos conocerlo todo. El segundo es la confianza, indispensable para aprender de otros. Y el tercero es la responsabilidad, que es lo que justifica esa confianza. Por lo tanto, el objetivo de la desinformación es romper esta estructura, amplificar nuestro miedo, intensificar la incertidumbre y anular nuestra capacidad de confiar. En ese sentido, lo verdaderamente nuevo en las sociedades digitales no es la manipulación en sí misma, sino la velocidad, el alcance y la opacidad con la que circula la información. De esta forma, las plataformas digitales no solo transmiten datos, los ordenan, jerarquizan y priorizan mediante algoritmos diseñados para maximizar nuestra atención, interacción y nuestro tiempo de permanencia. El resultado es que la opinión pública deja de formarse a partir del debate razonado y comienza a configurarse desde lo más visible, lo más emocional, lo inmediato y lo escandaloso. Pero, ¿cómo logran manipularnos de esta manera? Bueno, el artículo identifica 6 factores que están erosionando nuestra racionalidad colectiva. Veamos si algunos les resultan familiares. El primero es la polarización afectiva, y esto va mucho más allá de una simple diferencia ideológica, como decir tú eres de derecha y yo de izquierda. Se trata, en realidad, de una dinámica profundamente emocional. El opositor ya no es alguien que, desde nuestra perspectiva, puede estar equivocado, sino alguien moralmente malvado, casi un villano. Hoy pareciera que odiamos más al rival de lo que realmente amamos a nuestras propias ideas. Lo anterior se conecta directamente con una creciente falta de cultura deliberativa. Da la impresión que hemos olvidado cómo deliberar. De hecho, podríamos pensar que hemos construido burbujas donde la humildad de decir quizás me equivoqué prácticamente ha desaparecido, haciendo cada vez más difícil ser parciales, abiertos y transparentes con todos los demás. Pero debemos tener algo muy presente. Todos estos elementos se ven amplificados por algoritmos que no son neutrales, y aquí es importante entender algo fundamental. Las redes sociales no son espejos de lo cotidiano. En realidad, funcionan como cámaras de eco que explotan nuestros sesgos cognitivos, como el sesgo de confirmación, para mantenernos pegados a la pantalla, mostrándonos una y otra vez aquello que reafirma nuestro propio sistema de valores. Y esto es posible gracias a un proceso clave, la mercantilización de la información, un fenómeno especialmente visible en el ámbito político, donde todo gira en torno al marketing. Por ejemplo, hoy vemos campañas electorales casi permanentes orientadas no a debatir ideas, sino a vender candidatos o posturas como si fueran productos. Y, para lograrlo, se recurre constantemente a la difamación, la crítica descontextualizada o la caricaturización del adversario, vaciando de contenido cualquier propuesta real. Todo esto, en conjunto, alimenta un fenómeno conocido como posverdad. Pero, ojo, la posverdad no es simplemente mentir. Se trata de una forma de pensamiento posfáctico, caracterizado por la indiferencia ante la distinción entre lo verdadero y lo falso. Y es en este terreno donde nacen y se fortalecen todo tipo de teorías de la conspiración, porque si se presentan pruebas en contra de alguna creencia, siempre se puede responder que esas pruebas forman parte de algún complot o que hay otros datos. De esta manera, se inhabilita cualquier posibilidad de corrección
apelando a las pruebas, la autoridad o la legitimidad. Ahora bien, el último punto merece toda nuestra atención, y ese es la difusión de una imagen profundamente errónea de la ciencia y del pensamiento científico. Por ejemplo, durante la pasada pandemia, muchas personas dejaron de confiar en los expertos porque estos cambiaban de opinión o sus recomendaciones entraban en conflicto con intereses políticos y económicos. De esta forma, Wagner explica que esto ocurrió porque le exigimos a la ciencia certezas absolutas e inmediatas frente a un problema sin precedentes, o al menos sin precedentes recientes, algo que en realidad es propio del pensamiento dogmático o mágico religioso. Dicho esto, conviene recordar una idea fundamental. La ciencia es por definición falible. Este tipo de conocimiento, y diría que la humanidad en general, avanza porque se corrige a sí misma a base de prueba y error a través del tiempo e incluso generaciones. Sin embargo, los negacionistas utilizan esa capacidad de corrección como si fuera una debilidad. Dicen cosas como, ven, se equivocaron ayer con esto, así que todo lo demás seguro es mentira, cuando en realidad esa revisión constante es la única garantía de rigor que tenemos. Todos estos elementos nos muestran que la sociedad digital ha terminado por imponer una lógica sumamente peligrosa, la idea de que mis sentimientos, creencias, experiencias y valores son más válidos y legítimos que cualquier evidencia que los contradiga. Es decir, en este escenario ocurre un desplazamiento fundamental. Ahora, los hechos dejan de evaluarse por su verificación y comienzan a juzgarse por su capacidad de confirmar una identidad. Ya no importa tanto si algo es verdadero, sino si me representa o no. Y si algo me incomoda o me indigna, entonces debe ser desacreditado, deslegitimado o incluso censurado. De este modo, se refuerza la lógica del nosotros contra ellos, convirtiendo a la ciencia y al pensamiento crítico en general en una especie de amenaza simbólica para ciertos sistemas de creencias colectivas. El resultado, entonces, no es solo una ciudadanía menos crítica, sino también más cansada, más desconfiada y emocionalmente saturada. Una ciudadanía que empieza a dudar no solo de las instituciones, sino también de la ciencia y de los lazos que sostienen la identidad comunitaria. Ahora bien, ¿está todo perdido? Pues realmente no. Wagner plantea una serie de prácticas que podemos adoptar si queremos contrarrestar este entorno. Para empezar, es fundamental dejar de proyectar estereotipos sobre quienes piensan diferente. También es necesario despersonalizar la política, criticar propuestas, no personas, ideas y no supuestas superioridades morales. Esto implica evitar discursos moralizantes que reducen la realidad a blanco o negro o buenos o malos. Hacer esto nos permite volver a centrar el debate en problemas concretos y soluciones reales, más allá de intereses partidistas o cálculos electorales. Del mismo modo, debemos resistir la tentación de simplificar fenómenos complejos en meros antagonismos. Hay que ir más allá del populismo, lo que implica pluralizar el debate público e incorporar voces con posiciones matizadas, razonadas y abiertas a la deliberación. Solo así podremos presionar a los liderazgos políticos para que moderen sus comportamientos sectarios y, al mismo tiempo, hacer visible para la ciudadanía el peligro real de la polarización y la desinformación. Y, quizá lo más importante, necesitamos dejar de atribuir irracionalidad o una falsedad automática a todo aquello que no entendemos o que nos incomoda. En fin, lo que necesitamos es un nuevo sentido de responsabilidad, ya que, durante mucho tiempo, la responsabilidad se entendió principalmente en términos individuales, algo similar a yo rompí esto, yo lo pago. Pero en la era digital, la responsabilidad es, sobre todo, colectiva. Piensen que vivimos en un mundo profundamente interconectado, donde el simple acto de compartir un meme, digamos indignante, o una noticia falsa puede generar daños masivos, incluso sin que exista intención de hacerlo. Es decir, debemos comenzar a hacernos cargo de nuestra huella digital y de cómo nuestras interacciones alimentan a los algoritmos. Así que, ahora les pregunto, ¿ustedes sienten que las redes sociales nos han vuelto más intolerantes? ¿Cuándo fue la última vez que cambiaron de opinión gracias a un dato en internet? ¿Y están dispuestos a asumir su responsabilidad antes de compartir esas noticias escandalosas? Dicho esto, si estas preguntas te parecen interesantes, te invito a contestarlas y compartir tu punto de vista en los comentarios. También recuerda compartir el video, regalarme un like y suscribirte al canal, que todo ello ayuda al crecimiento de este proyecto. Yo soy Rafa Neco y aquí pensamos lo digital. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!